Bienvenidos a Necesito Terapia, un podcast de Podfist. Soy Inés Bárcenas, psicóloga, y te invito a este espacio en el que vamos a abarcar la salud mental desde dentro, hablando de nuestra experiencia diaria con pacientes en terapia, junto a maravillosos expertos que nos van a ayudar a entender mejor cómo funcionan nuestras cabecitas. Para aquellos que no nos conozcáis, Necesito Terapia es una asociación que da acceso a psicoterapia a personas que no tienen recursos, porque la salud mental es un derecho y no un privilegio. Así que bienvenidos a Necesito Terapia. Gracias por acompañarnos. Aquí a los mandos, al timón audiovisual, tenemos a mi querido Álvaro Cobarro, que está haciendo esto posible. Hoy vamos a hablar del hambre emocional, de por qué muchas veces nos regulamos emocionalmente a través de la comida. Esto es un problema que afecta a muchas personas, pero que muchas veces permanece silenciado porque sigue siendo un tabú a nivel social. Así que para arrojar un poco o mucha luz sobre este tema tenemos a un grandísimo experto, Enrique Normand. Bienvenido. Para aquellos que no le conozcáis, Enrique es psicólogo general sanitario, es experto en psicoterapia cognitiva analítica, neuropsicólogo y también trabaja con población infanto-juvenil. Enrique ha publicado numerosos estudios, investigaciones y libros acerca de la obesidad y has colaborado, ¿no?, en ciertas investigaciones acerca de esto. Trabajas en el ámbito hospitalario y también en una clínica privada. Y además también tenemos que decir que Enrique es miembro fundador de Necesito Terapia. Bienvenido, Enrique. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Inés, y muchas gracias, Álvaro. Es un placer estar aquí con vosotros. Queremos empezar preguntándote, pues, sobre todo, Enrique, ¿cómo has enfocado, orientado tu carrera a ayudar a personas que tienen este tipo de problemáticas con la alimentación? Y también, ¿qué estás aprendiendo, qué has aprendido en el camino, ¿no?, de esta ayuda? Pues bueno, yo empecé a trabajar con esta población un poco por casualidad, ¿no? Cuando terminé mis estudios, encontré trabajo en un área de endoscopia bariátrica, que es un área del hospital que se dedica a reducción de estómagos. Uh-huh. Y yo me dedico a hacer la rehabilitación posterior a la intervención. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar y a formarme en el tema. Y lo que he descubierto es que el hambre emocional o los problemas alimenticios, más allá de los que siempre salen en las noticias o en las redes sociales, la obesidad es un problema bastante complejo y el hambre emocional es algo que está común, que se da en un montón de personas, ¿no? y que genera muchísimo sufrimiento, muchísimo complejo y muchísima incomprensión por las propias personas que lo sufren. Las personas no se entienden y no saben cómo lidiar con esto porque la mayoría de personas que sufren hambre emocional o atracones muchas veces no son conscientes de que tienen un problema. En la clínica yo igual 1 de cada 6 pacientes que veo o más tiene trastornos de atracón y tiene problemas serios con el hambre emocional, y esto es un tema que normalmente no se habla. Por ejemplo, en la carrera o en los cursos que he hecho posteriores es muy raro que se hable sobre el hambre emocional, cómo gestionarla o qué prevalencia hay de trastorno por atracón. Siempre son como más llamativas, pues la bulimia, la anorexia, pero sobre este tema creo que se hace... Yo creo que se hace poco hincapié, que es difícil a veces de detectar. No sé si te pasa a ti que hasta que la persona, hasta que muchas veces el paciente se da cuenta. Yo tengo pacientes que a lo mejor llevamos tiempo en terapia hablando de otras cosas, trabajando otras problemáticas que traen, y de pronto empiezan a mirarse más y se dan cuenta de que realmente tienen un problema con la comida, ¿no? Y que la usan pues para regularse emocionalmente y que no tienen el control sobre ello. Pero claro, como la comida es una sustancia que al final está en nosotros y está a nivel social, yo creo que es muy difícil establecer esa línea, ¿no? Claro, y incluso hablando de trastornos mentales, ¿no? Muchas personas que veo sufren trastorno por atracón y nunca se lo habían dicho, habían hecho terapias psicológicas anteriores y no se habían dado cuenta, ni ellos ni los profesionales, que a veces tampoco lo vemos nosotros mismos, ¿no? Que lo que puede parecer un picoteo o algo así, en ocasiones se convierte en un verdadero trastorno mental, ¿no? Y no se le presta la atención que creo que se le debe dar. Sí, totalmente. Y me gustaría a mí como centrar el tema preguntándote, que yo creo que es algo interesante, ¿no? O sea, ¿cómo aprendemos a comer, ¿no? Y cuál es el papel emocional de la comida en nosotros, en los seres humanos. Bueno, creo que todos los seres vivos somos relacionales, incluidas las plantas, los peces, los mamíferos y luego ya nosotros. Nosotros aprendemos en relación.
yo aprendo a relacionarme con mi entorno de la forma que me enseñan, ¿no? Y que es de las primeras cosas que le enseñamos a un niño, a calmarse comiendo, ¿no? Un niño siente una sensación desagradable que igual es tan pequeño que no sabe diferenciar si tiene hambre o tiene sed o se ha hecho caca. Y entonces nosotros a veces incluso le podemos dar alimento sin que él verdaderamente lo esté necesitando, ¿no? Y ese alimento le aporta placer, le aporta una sensación agradable y una sensación que podía ser aburrimiento, de repente se sacia comiendo. A lo largo de nuestra vida vamos repitiendo este tipo de patrones de forma habitual, ¿no? ¿Quién no ha ido alguna vez al médico y luego le han dado una piruleta? O, no sé, yo recuerdo que mi parte favorita de ir a hacerme análisis de sangre era después desayunar en un momento especial. Unos churros. Claro, entonces era como, te van a hacer algo malo, que sacarte sangre, eres niño, lloras, pero luego te van a premiar con comida. De tal forma de que a lo largo de nuestra vida vamos generando estos vínculos, ¿no? ¿Qué hay más normal, ya no solo en España, sino en el mundo, que celebrar comiendo, ¿no? O, no sé si te sonará, película americana, ruptura de pareja, helado de chocolate. Entonces, este tipo de asociaciones están bastante arraigadas en nuestra sociedad. Y yo incluso te diría más, yo ahora que voy a ser madre y que tengo como mucho contacto con mujeres, ¿no?, que están en esta etapa, te das cuenta de que al final la primera vinculación con la madre, o no la primera, ¿no?, pero cuando el niño está fuera del útero materno es a través de la lactancia, ¿no?, a través de ese biberón. Entonces, claro, es que hay algo muy primario, ¿no?, en cómo la alimentación es nuestra seguridad, es nuestra manera de vincularnos, ¿no? Claro. Yo me acuerdo de un paciente que tenía, bueno, que sigo teniendo, pero ya está prácticamente de alta, que él, cuando tenía un mal día en el trabajo, siempre, después de ese mal día en el trabajo, paraba en un supermercado, se pegaba un atracón, que él no lo consideraba un atracón, y luego llegaba a casa y estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él no quería llegar con la mala sensación del trabajo para estar con su familia y poder transmitirles eso. De alguna forma protegía a su familia calmándose con la comida, ¿no? Y él no era consciente de que esto era un problema hasta que pues tuvo que hacerse una reducción de estómago. Claro, sí, o sea que al final es una manera, ¿no?, de tapar ciertas emociones, de gestionar ciertas emociones que sentimos que no somos capaces de expresar, ¿no?, o de resolver, y entonces la comida. También es verdad que, claro, cuando comes y esto te da un pico de glucemia, ¿no?, de azúcar en sangre, es como que te calmas de verdad. O sea, es que fisiológicamente eso sucede, ¿no? Sí, por la glucemia y también por la dopamina, ¿no? Claro. La dopamina que producimos al consumir alimentos palátiles, ricos, calma, ¿no? El placer calma, ¿no? Yo, aunque sea por una micromilésima de segundo, si me estoy sintiendo mal pero experimento placer, la sensación es menos desagradable. Claro. Y entonces, Enrique, o sea, todos comemos, todos hemos tenido experiencias, ¿no? Yo creo, además, la cultura mediterránea es muy de compartir comiendo. Pero, ¿qué es el hambre emocional? Que esto tenemos que aclarar que no está en el DSM, en nuestro manual diagnóstico de las enfermedades mentales, pero es un término que usamos los psicólogos para describir este tipo de conductas o de problemáticas. ¿Qué es el hambre emocional? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Y por qué afecta a algunas personas? Porque al final todos comemos, ¿no? Todos tenemos continuamente contacto con la comida. ¿Por qué algunas personas desarrollan esto? ¿Por qué otras no? O sea... Bueno, el hambre emocional, yo lo que me he encontrado en la práctica clínica es que abarca 3 procesos distintos, que normalmente las personas se piensan que es el mismo, e incluso a veces los profesionales los tratamos como si fuese el mismo, pero no suele serlo. Yo el hambre emocional la definiría como la apetencia que surge en mí por motivos que no son desnutrición, ¿no? O que no sean picos de glucemia, es decir, que no estén relacionados directamente con el balance energético de mi cuerpo. Hasta aquí una explicación... No es ese hambre fisiológico, ¿no? Que uno claro. no te rugen las tripas. Hasta aquí es una explicación biológica, ¿no? Es decir, surge una apetencia en mí sin que tenga que ver con mi nutrición. A partir de aquí yo he visto 3 procesos distintos. Tendríamos los procesos de lo que creo que se conoce como hambre emocional más comúnmente, que es lo que has mencionado tú, que es tratar de huir o enmascarar ciertas emociones a través del placer que nos da la comida, ¿no? Yo estoy sintiendo un malestar, una ansiedad, un estrés, un miedo, un aburrimiento y tapo esa emoción con comida.
El segundo proceso que yo me he encontrado muchas veces es la mera apetencia, ¿no? Si a mí me ponen delante algo que me apetece, va a surgir una frustración en mí porque quiero algo y no lo tengo, ¿no? Estamos acostumbrados a lidiar con ello, pero con la comida como que no estamos tan acostumbrados a resistirnos. Si a mí, imaginaros que a mí me gustan los coches de lujo. Si a mí me gustan los coches de lujo y no me lo puedo comprar, estoy frustrado, pero esa frustración la llevo bien. Con la comida no estamos tan acostumbrados a resistirnos a esa frustración, porque a veces no somos conscientes que no nos podemos permitir ese bollo que nos pueda apetecer o esa comida tan palátil, ¿no? Y a veces el tercer punto que encuentro bajo el paraguas del hambre emocional, que no sería ni huir de emociones ni la baja tolerancia a la frustración, es la adicción a la comida. Muchas personas, de alguna forma, esto de la adicción a la comida es un término que todavía está en discusión, pero bueno, yo veo perfiles de pacientes que son verdaderamente adictos a la comida, ¿no? Estoy acordándome de una paciente que tomaba 5 o 6 cucharadas de azúcar en el café por la mañana, 3 en el zumo de naranja y luego se desayunaba un bollo. No desayunaba mucho, pero la cantidad de azúcar que tomaba a lo largo del día eran unas cantidades ingentes. Y esta mujer, cuando le empezó a reducir el consumo de azúcar, tenía verdaderas sensaciones de abstinencia, de malestar, de craving, de impulso por consumir. Entonces, el hambre emocional muchas veces está definida dentro de estas 3 subvariables y creo que es importante definirlas y que los pacientes sean conscientes de cuál es su perfil, porque si nosotros abarcamos los 3 problemas como si fuesen el mismo, no vamos a conseguir solucionarlo, ¿no? Igual que si yo tengo que solucionar 3 problemas diferentes y los trato como si fuese el mismo, probablemente consiga solucionar uno, pero los otros 2 se me quedan un poco cojos. Y o sea, al final, que yo creo que esto es común a los trastornos de la alimentación, ¿no? O sea, que es el síntoma. Lo llamamos trastorno de la alimentación porque es el síntoma que da, pero hay que tratar realmente y trabajar con todo lo que hay detrás. ¿Qué suele pasarle a las personas que tienen esta problemática? ¿Qué te encuentras tú en consulta? Por ejemplo, en las personas que lo que tienen es baja tolerancia a la frustración con la comida, lo que suelo ver es un locus de control externo, ¿no? Es decir, las personas depositan la responsabilidad de su forma de actuar, de su forma de comer en el entorno. Por ejemplo, dicen... Me acuerdo de una señora que es muy graciosa que me dice, pues yo estoy ahí con mis amigos, acabamos de salir de un museo y pues vamos a tomar una cerveza y me ponen unos torreznos, pues me lo tengo que comer. Y dices, pues no le falta razón, ¿no? Pero está posicionando la responsabilidad de sus actos en lo que acontece fuera. ¿Vale? Esto sería cuando nosotros nos educamos a no tolerar nuestra frustración respecto a querer comernos unos torreznos y no poder. En el caso de la alimentación emocional, al final lo que hay es una estrategia de afrontamiento, una estrategia para adaptarme a mi malestar que es deficiente, ¿vale? Las estrategias de afrontamiento son distintas unas de otras. Podemos tener estrategias de afrontamiento destinadas a, por ejemplo, luchar y encarar el problema o estrategias de afrontamiento destinadas a huir y evitar. Las estrategias destinadas a huir y evitar son útiles cuando las situaciones son concretas, ¿no? Si yo tengo un problema concreto, por ejemplo, me encuentro un tigre, lo suyo es huir. Ahora, si yo me encuentro el tigre todos los días por la mañana, igual lo que tengo que empezar a plantearme es cómo lidio con ese tigre. Claro. Y las personas que suelen tener la alimentación emocional más común, que es huir de mis propias emociones, lo que están haciendo es tener una estrategia de huida, ¿no? Si ellos pudiesen desarrollar, y que es el trabajo que hacemos, ¿no? Desarrollar una capacidad de aceptación de esas emociones desagradables, no necesitarían utilizar la comida para lidiar con cómo se sienten. En el caso de la adicción a la comida, esto ya es un tema más complejo, ¿no? Porque ¿cuál sería la causa de una adicción? Supongo que tú en la clínica habrás visto multitud de motivos y multitud de causas para que una persona sea adicta a una sustancia. Pero, en definitiva, creo que este es uno de los casos más difíciles, ¿no? Es más fácil tratar una tolerancia a la frustración o unas estrategias disfuncionales que una adicción a la comida, porque las personas cuando no consumen ese azúcar o esa grasa tienen sensaciones verdaderamente difíciles, ¿no? Se pueden sentir más infelices, pueden sentir que su vida no tiene mucho sentido porque su vida se relacionaba todo en torno a la adicción. Pero bueno, nada...
A ver, claro, es que yo también veo, yo he atendido a personas que aunque haya esta cierta polémica, ¿no? Falta de conclusión sobre el diagnóstico de adicción a la comida, yo comparto esa visión, o sea, fenomenológicamente lo vemos en la consulta, ¿no? Que hay personas que es que además desde bien pequeños tienen esa adicción y ese craving. Yo lo que veo es que está muchas veces asociado en los casos más graves al trauma y a cómo el vínculo con las figuras de apego ha estado siempre sujeto a la alimentación, ¿no? Y la misma persona que te maltrataba también te alimentaba. Entonces, bueno, hay mucho trabajo de reparación de vínculo, de reparación de... Sí, ahora que dices esto, por ejemplo, trastornos de la personalidad, muchísimos en temas de atracones y de obesidad. Pero una cosa que veo mucho y que es algo que hasta que no me puse a estudiar nunca lo había hilado es veo muchísimo TDAH adulto en temas de obesidad. ¿Por qué? Porque al final una baja capacidad para controlar mis impulsos, que es uno de los síntomas claros del TDAH, cuadra mucho con poder consumir una sustancia que está a mano en todo momento, ¿no? Que está más a mano que el tabaco, está más a mano que el alcohol, está más a mano que, pues, incluso está más a mano que la pornografía, más a mano que cualquier otra adicción que conozca así a bote pronto, ¿no? Entonces, las personas que tienen una tendencia a ser más compulsivas, un TDAH, pueden ser más sencillo que sean adictos a esto. Y bueno, ya sabes la relación que hay entre el TDAH, el trauma, déficits prefrontales. Claro. Sí, o sea, que si se empiezan a asociar todas estas cosas puede hacer que acabemos con este tipo de problemáticas. ¿Te encuentras diferencias entre sexos? ¿Afecta distinto a hombres y a mujeres? Sí, claramente sí. ¿Cuáles serían? Pues es difícil porque yo a veces diferencio como patrones que suelen tener las mujeres y a veces los tienen los hombres y patrones que suelen tener hombres y a veces los tienen las mujeres. Pero por lo general las mujeres sufren más. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias habituales del hambre emocional es la culpa. Es hago algo de forma más o menos impulsiva o algo que en verdad no quiero hacer, pero en el momento no soy capaz de controlarme y luego me siento culpable por haberlo hecho. Esta culpa, en el caso de las mujeres, suele estar muy asociada a la estética, al cuerpo, a la imagen, cosa que, en mi experiencia profesional, es menos dañina en los hombres, ¿no? Un hombre con una estética con más sobrepeso o incluso con obesidad sufre menos que una mujer con sobrepeso y obesidad, siempre hablando en términos generales. También veo menor conciencia en los hombres. Pero porque a vosotros os fomenta más el comer mucho, ¿no? Anda, qué chicarrón del norte, ¿no? ¿Cómo está comiendo este chico, no? Y a las mujeres... Vamos, es que es muy común, ¿no? Que a lo mejor en un restaurante a mí me pasa, si voy con mi pareja, a mí me sirven un poquito menos y a él más. O sea, es así. Sí, incluso, bueno, yo al ser psicólogo tengo mucho contacto con muchas mujeres, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siempre he tenido grupos de amigas y grupos de amigos y el tema de la estética, del peso, de la alimentación, era un tema más o menos habitual que se hablaba entre las chicas y es un tema que entre los chicos apenas hemos hablado, ¿no? Entonces, creo que también es un poco más la atención que se le presta a esas cosas. Una mujer, pues eso, como con un cuerpo con obesidad, normalmente sufre más que un hombre con obesidad que igual ni siquiera es consciente de sufrir obesidad, sino que, pues tengo un poquito de sobrepeso y luego ves y está en un percentil 37 y dices, joder, tienes una obesidad importante. Y la persona no se había dado cuenta de ello. Sin embargo, es muy raro ver a una mujer que sufre obesidad y que no sea consciente de ello. Tú dices obesidad. Yo también aclararía que no todas las personas que tienen hambre emocional, ¿no? O sea, que padecen de esta manera de vincularse con la comida, de regularse emocionalmente a través de la comida, tienen obesidad. Yo me encuentro pacientes que tienen un peso saludable, pero que empiezan a ver que su relación con la comida es porque por constitución, porque hacen deporte o porque son conductas más esporádicas, ¿no? Sí, yo aquí también hablo de obesidad porque la obesidad es cuando este tipo de situaciones empiezan a generar un problema. Claro. ¿No? Quiero decir, al final todo es lo que yo me puedo permitir. Si yo tengo una forma de regularme emocionalmente con la comida, pero eso no me supone un problema,
tampoco tenemos que tratar cosas que no suponen un problema, ¿no? Si tú tienes un metabolismo en cierta medida privilegiado que te permite un día regularte emocionalmente comiéndote lo que hemos dicho, ¿no? Una cerveza y unos torreznos. Una cerveza es alcohol, así que eso ya no sería. Pero te permite regularte comiendo. Eso no te supone un problema ni con tu entorno, ni con tu físico. Estás sano. Tampoco vamos a solucionar lo que no es un problema. A patologizarlo. O sea, claro, o sea, al final yo creo que esto es un continuo, ¿no? Es decir, yo creo que todos nos regulamos emocionalmente a veces a través de la comida. A mí, no sé, me pasaba, ¿no? Cuando tienes que entregar algo, me acuerdo en la época, ¿no? De entregar el TFM, ¿no? Que pues mira, pues sí, pues igual me permitía más chocolate, ¿no? Porque yo decía que mi cerebro lo necesitaba en ese momento, ¿no? Y todos disfrutamos de eso, ¿no? Y sabemos el efecto calmante que tiene la comida. Yo creo que hay que afinar en cuándo empieza a ser un problema, ¿no? ¿Ante qué síntomas o qué signos de alarma podemos estar pendientes? Por ejemplo, el más evidente es que te lo diga un médico. Sí, pero es verdad que los médicos a día de hoy se mantienen muy cautos con todo esto. Yo al menos me lo encuentro, que tengo pacientes que van al médico y les hablan de esto y no te creas tú que se meten mucho. Bueno, sí. Quizá donde trabajas tú, que es una unidad especializada. Claro, al final mi visión está un poco sesgada, pero si tú llegas al médico y tienes colesterol, tienes un riesgo de tener diabetes, tienes una grasa abdominal que puede estar asociada a determinados tipos de enfermedades, etcétera, etcétera, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Es decir, si no estás sano y resulta que aparte de no estar sano te regulas emocionalmente con la comida, vamos a tener que irle echando un ojo. Otro caso también sería el sentirme culpable, ¿no? Hay personas que no tienen sobrepeso, que están en un normopeso, pero sin embargo pues oscilan, suben 2-3 kilos, como podemos hacer todos a lo largo del año, pero sí que sienten que a veces pueden sentirse culpables después de comer, ¿vale? En caso de que exista esa culpa y que además suele estar asociada a esa culpa a una sensación de pérdida de control, que yo no soy capaz de controlarme a la hora de comer, en ese caso ya podríamos estar hablando de algo que es nocivo. ¿Pero por qué? Porque es nocivo para la persona, porque esa persona sufre. Claro. Tiene una sensación de no poder controlarlo, de sentirse culpable, puede tener consecuencias bastante fuertes en la autoestima. Entonces, si estamos hablando ya de que la persona sufre o de que biológicamente está insano, ahí tendríamos que echarle un ojo. Y un apunte, yo me encuentro también muchas personas que empiezan en el ciclo de la culpa y también que empiezan a obsesionarse con la comida, ¿no? O sea, que es como, es que me paso el día pensando en comida. Exacto, sí, pero problemas obsesivos, ¿no? Relacionados con el estilo de alimentación, que me levanto por la mañana y ya estoy pensando qué voy a comer, qué voy a cenar, qué voy a merendar, o estoy en una cena y estoy viendo quién se coge el trozo más grande, quién se coge el trozo más pequeño, han comido más rápido que yo, menos, van a pedir todos postre, nadie pide postre, me siento mal, me siento frustrado. Esto cuadra mucho luego con personas que llegan a su casa y se pueden pegar un atracón, porque delante de los demás no han sido capaces de saciar ese... En este caso estaríamos hablando de frustrarse, ¿no? Querían algo y no lo tuvieron. Y como no son capaces de tolerar esa sensación, luego vuelven a casa y actúan de forma compulsiva o sin control y luego se arrepienten, culpa, machaque, claro, emociones desagradables, que lidio con comida después. Y entramos en un bucle bastante nocivo. Claro, sí, o sea, ¿cómo es esa escalada, ¿no? Del atracón? Porque al final es que es como la persona entra en un círculo vicioso, claro, ¿no? O sea, ¿cómo es esa secuencia? Bueno, pues lo primero que tendríamos es que pues el origen sería que surge una apetencia, ¿no? Hay algo en mí, sea lo que sea, que genera que a mí me apetezca algo, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de que nos apetece un plato de espaguetis. Me apetece eso, automáticamente, después de que a mí me apetezca algo y no lo tenga, estoy frustrado, ¿no? Eso es así siempre. Ante esa frustración yo tengo dos opciones: ceder y comerme el plato de espaguetis, o no ceder y no comerme el plato de espaguetis. Si yo cedo y me como el plato de espaguetis, lo que obtengo automáticamente es placer, es dopamina, es un refuerzo positivo. ¿Qué pasa? Que ese refuerzo positivo es negativo para mí. Por lo tanto, automáticamente me siento culpable. Experimento primero un premio y luego un castigo, ¿no? Un refuerzo ambivalente, ¿no? Esto es, ¿sabes lo dañino que es para el apego? Y lo que engancha también.
Entonces, después yo me siento culpable. Ahora, una cosa que es muy importante, que yo siempre les explico a mis pacientes, es que las emociones sirven para algo. ¿Para qué sirve la culpa? Pues la culpa sirve para aprender de algo que he hecho y no me gusta. Pues hasta aquí fácil, ¿no? Sin embargo, ¿qué solemos hacer con la culpa? Con la culpa lo que solemos hacer, o lo que yo veo en consulta, es que la gente se machaca, se dice cosas verdaderamente terribles, no sirvo para nada, ¿vale? Es decir, utilizo la culpa para machacarme a mí mismo. ¿Qué pasa? Si yo me machaco a mí mismo, tengo una emoción desagradable, que no es solo la culpa, es la culpa más bajada de autoestima, más sensación de fracaso, más sensación de impotencia. Cuando surgen todas estas emociones, ¿qué voy a hacer con todas esas emociones? Lidiar con ellas comiendo. Claro. Y vuelvo. La emoción desagradable me genera apetencia, la apetencia me genera frustración y volvemos a estar en la frustración. Ahora, como os he dicho, de la frustración tenemos dos opciones, ceder o no ceder. Esto es verdaderamente perverso, porque es que si yo no cedo a la frustración y no me como el plato de espaguetis, lo que recibo es un castigo, que es la sensación de que mi frustración aumenta, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un niño que nos lo llevamos a un supermercado, me pide un Power Ranger y se lo doy, y al día siguiente me pide un Power Ranger y se lo doy, y de repente el tercer día me pide un Power Ranger y no se lo doy? Te monta un pollo. Claro. Pues esa frustración en nuestro cuerpo, que es que nos pide el plato de espaguetis y no se lo damos, crece. De tal forma que yo podría estar experimentando placer por comerme el plato de espaguetis, pero en verdad estoy experimentando frustración creciente por no tenerlo. Claro, o sea, porque ya me estoy saltando, o sea, ese circuito dopaminérgico está actuando en mi contra, ¿no? O sea, tengo un craving, y porque encima estoy confrontando pues unas emociones o unos vacíos emocionales o afectivos que no sé, con los que no sé lidiar, ¿no? Exacto. Entonces, y encima, no solo eso, sino que me empiezo a hablar mal también. O sea, yo muchas veces, el primer trabajo consiste en ayudar a los pacientes a entender lo mal que se hablan, lo mal que se tratan en estos casos, ¿no? Claro, a mí lo primero que me gusta hacer es dejar claro que vamos a meter la pata. Eso siempre es así. Y que tenemos que utilizar la culpa de otra forma. Yo creo que si los pacientes sienten culpa o las personas sienten culpa, es bueno, está bien sentir culpa. Es adaptativo. Exacto. Claro. La culpa sirve para adaptarme a mi entorno. Entonces, si tú sientes culpa y te estás machacando, es porque piensas que machacando te vas a conseguir no volver a hacerlo. Ahora, ¿cuántas veces te has machacado y no lo has conseguido? Todas. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con la culpa? Podemos utilizar la culpa para desarrollar nuevas estrategias. Por ejemplo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Te has comido un plato de espaguetis al volver de trabajar porque llevabas sin comer no sé cuántas horas? Oye, ¿qué te parece si hacemos un plan para que esto no pase? Pues hacemos un plan para que, oye, pues si resulta que te tomas una media mañana o una merienda, luego ya no llegas con tanto apetito y puede que sea más fácil que lo controles. ¿Que vuelves a caer y vuelves a llegar a la culpa? Pues hacemos otro plan, no pasa nada. Es decir, vamos a aprender a través de equivocarnos. Esto parece que no, pero genera mucha calma. 1, puedes fallar, y 2, cuanto más falles, más cerca vas a estar de la solución. Claro, claro. Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, en este caso a lo mejor empezar por estrategias de afrontamiento frente a la comida, y luego meternos en estrategias más de regulación emocional. Pero antes de eso también, que yo creo que es muy interesante, y alguna vez yo te he escuchado hablar de ello, ¿no? O sea, es importante a lo mejor que la gente entienda lo que es la neuropsicología del hambre, claro, ¿no? O sea, que es que hay mucho biológico dentro de esto, ¿no? En relación con la trampa de la culpa, por explicar un poco, vamos a hablar de varias áreas cerebrales, pero no voy a aburrir con nombrecitos. Vamos a hablar de la dopamina, que es la principal neurotransmisor hormona que nos permite sentir placer y que juega en nuestra contra cuando intentamos controlar el hambre emocional, ¿vale? Cuando surge una apetencia en nosotros, solo el hecho de imaginarnos consumiendo ese plato de pasta automáticamente hace que yo genere dopamina. Es decir, yo solo imaginarme que voy a recibir ese premio ya hace que me sienta un poquito mejor. Solo en la imaginación. Claro, pero ¿qué pasa? Que esa dopamina es una dopamina prestada, porque en verdad tú no te has comido el plato de espaguetis que te va a dar el placer. Esa dopamina prestada lo que hace es que tu sistema prefrontal, el sistema prefrontal es el área del cerebro que está en la frente. Si vas mirando el móvil por la calle y te das con una farola, te das en el área prefrontal. Y no es una buena idea. Pero creo que así se recuerda fácil. Si
el área prefrontal del cerebro es la que se va a encargar de planificar mi conducta y, en caso de necesitarlo, de controlarme. Pero ¿qué pasa? Que esa dopamina prestada va a mi sistema prefrontal y le dice, oye, ¿por qué no hacemos un plan para conseguir esos espaguetis? ¿No? Entonces, tú dices, no puedo consumirme esos espaguetis porque no me benefician, estoy intentando perder peso. O no quiero hacerlo, simplemente. ¿Qué pasa? Que tú no te comes los espaguetis y automáticamente lo que recibes es un castigo, porque la dopamina que has utilizado era prestada. Entonces recibes una sensación desagradable a la ausencia de esa dopamina que has adelantado y luego no has pagado, luego no has recibido. ¿No? Es como pedir un préstamo pensando que vas a tener un buen negocio y luego el negocio es malo. Quédate con deudas, ¿no? Exacto. No estás en el punto base, estás en un punto peor. Por eso es importante que nuestro cerebro juega en nuestra contra a la hora de controlar esto y es muy importante tener presente que el sistema que está destinado a controlar mi conducta va a estar un poco tocado por esa dopamina. ¿Por qué? Porque, 1, me voy a sentir mal después y 2, mi cerebro quiere eso. Eso, no sé si vas a seguir con la dopamina y también que yo misma lo noto, si a lo mejor en vacaciones estoy varias semanas permitiéndome los helados, bueno, la comida que a mí me dé la gana, pero sobre todo cosas más azucaradas, es como que luego tardo algún tiempo en volver a adaptarme a que mi cuerpo no me pida automáticamente en ciertos momentos del día esa dosis de azúcar. Esto tiene que ver con la insulina, me imagino, ¿no? Sí, tiene que ver con la insulina también y desde la psicología lo podríamos ver desde la práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo me acostumbro a funcionar a unos niveles de insulina, vamos a poner que normalmente funcionamos con una insulina a nivel 5, ¿vale? Si tú durante exámenes te ponías a consumir más chocolate habitualmente, durante pues, las 3 semanas que duraban los exámenes igual, tu cuerpo se acostumbra a funcionar con la glucosa a un 7. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo está mejor, ¿no? Tiene más azúcar, se siente mejor, corre menos peligro evolutivamente, es decir, no te vas a desnutrir, cosa que al cuerpo le gusta. ¿Qué pasa? Que si tú te acostumbras a vivir a un tren de vida en el 7, luego cuando bajas al 5 tu cuerpo se resiste y te va a hacer sentir mal. De hecho, los síntomas, cuando se empiezan procesos nutricionales importantes y abruptos, podemos tener dolores de cabeza, mareos, irritabilidad, incremento del apetito, por supuesto, claro. Pero nuestro cuerpo de alguna forma se revela a la hora de que le reduzcamos los ingresos, ¿no? Como haríamos todos al final. Eso por un lado, pero luego, si volvemos un poco a lo que sería la trampa de la culpa, cuando nosotros nos acostumbramos a ceder a algo, es más fácil que lo practiquemos, ¿no? Es como todo. Si yo practico ortografía, cada vez tendré mejor ortografía. Si yo practico saques de tenis, cada vez haré mejor los saques de tenis. Si yo me acostumbro a ceder a mi apetencia, si yo me acostumbro a ceder a ese chocolate que quiero, luego cuando quiero no ceder, ya he practicado un montón de veces lo de ceder. Entonces es mucho más fácil ceder que no ceder. ¿Estoy expresando? Sí, te estás expresando perfectamente. Porque ya hemos pasado esa barrera, ya hay una habituación, ya. Eso es. Claro. Entonces, o sea, que tenemos por un lado el sistema de recompensa dopaminérgico, tenemos la insulina. ¿Qué más influye en esta neuropsicología del hambre? La parte del cerebro que se encarga de la regulación del apetito, que sería lo que enciende y apaga el hambre, es la parte del hipotálamo. Aquí entran en juego muchas variables, pero una cosa que a mí me parece importante que las personas conozcan es que nosotros cuando perdemos materia grasa se produce una hormona, que vamos a llamar la hormona L, que llega a mi cerebro y me dice, oye, que se te están gastando los ahorros, necesito que ingreses más. Por lo tanto, esa hormona L cuando llega a mi cerebro me hace sentir que tengo más hambre. ¿Vale? Entonces, cuando yo pierdo materia grasa, solo por perder materia grasa, no porque tenga verdadera desnutrición, mi hambre va a crecer. ¿Vale? Cuando mi hambre crece, por supuesto, mi apetencia crece. Y si juntamos el hambre biológica con la apetencia, la capacidad de controlarnos es aún menor. Otra cosa que es muy importante que sepamos sobre esto es que el hambre es normal, ¿no? Es decir, todos vamos a tener hambre a lo largo del día si comemos poco. Ahora, cuando nosotros comemos, normalmente nos acostumbramos a comer hasta estar llenos. Cuando nosotros comemos,
ahí se generan ciertas hormonas que le llegan a mi cerebro y le dicen, oye, o sea, cuando nosotros no comemos, hay ciertas hormonas que llegan a mi cerebro y nos dicen, oye, que tengo hambre. Y tú dices, vale, voy a comer. ¿Qué pasa? Yo como. Cuando yo empiezo a comer, mi estómago se empieza a dilatar un poquito y genera una hormona que la vamos a llamar hormona G, que llega hasta mi cerebro, hasta el hipotálamo este que os acabo de decir, y cuando esa hormona G llega a mi hipotálamo, apaga el hambre. Hasta aquí todo bien. ¿Qué pasa? Que esa hormona G, desde que sale de mi estómago hasta que llega a mi cerebro, puede tardar entre 3 y 20 minutos. Claro. Si yo no espero a que esa hormona apague mi cerebro de apetito, mi hipotálamo, voy a comer hasta estar incómodamente lleno. ¿Por qué? Porque si yo como hasta estar lleno, es una sensación física, igual que me toco la mano y lo noto automáticamente, si yo me lleno el estómago, lo noto automáticamente. La mayoría de personas que me encuentro con hambre emocional, con obesidad, con atracones, comen hasta estar llenos, siempre, y asocian estar lleno a no tener hambre. De tal forma que la sensación de saciedad no importa. Esa hormona que está destinada a decirle a nuestro hipotálamo que ya no tenemos hambre, se la saltan. Que esto es muy interesante, o sea, que es que no es lo mismo estar lleno que estar saciado. Exacto. Los japoneses tienen como una... sí, es que esto... Bueno, estoy yo sacándome aquí las historias de... Pero sí, en Japón uno trata de comer hasta... O sea, es más bien hasta estar saciado, no lleno. O sea, siempre tienen como esa cultura de comer lo suficiente, pero no hinchar. Yo creo que nosotros cada vez más es como, está muy bien visto el, ¡buah, me he hinchado!, ¿no? O sea, es como si vas a un restaurante, ¿no? O sea, hay algo cultural ahí en llenarte, ¿no? Y más bien no en saciarte. O sea, no se nos enseña a diferenciar. Sí, mira, ahora que lo dices, estoy pensando, ¿no? Cada vez las Coca-Colas que ponen en los bares, ahora en vez de ser la pequeña, hay una grande, ¿no? Sí. Si piensas los menús, bueno, ahora los menús del día no son más grandes, pero los sitios de comida rápida lo que ofrecen es más comida. Extra, sí, siempre. Los anuncios que salen de publicidad no te ofrecen hamburguesas mejores, te ofrecen hamburguesas más grandes, con más ingredientes, de tal forma de que es muy normal ver a personas que se pegan atracones una vez a la semana, lo que sería un proceso de atracón, comer hasta estar incómodamente lleno, sin la sensación de culpa, ¿no? Pero los atracones son algo que empieza a ser como común en la sociedad, cosa que antes era en situaciones especiales, pues Navidad, Nochevieja, ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros nos educamos a nosotros mismos a comer hasta estar incómodamente llenos por sistema y que eso no es hambre, lo que va a pasar es que a veces, bueno, yo tengo casos de pacientes que comen, están llenos y todavía no están saciados. Lo que hace que coman un poquito más. ¿Qué pasa? Que el estómago es súper elástico. Cada vez se dilata más, cada vez se dilata más y para la sensación de estar lleno cada vez tienes que meter más y más y más alimentos. He visto personas que tenían, vamos, una capacidad estomacal de 4 litros. 4 litros es muchísimo. ¿Cuánto suele tener la capacidad de un estómago así al uso? Pues sinceramente me pillas, pero sé que 4 litros es un montón. Pero, por ejemplo, los balones que ponemos en mi unidad, que ponemos balones gástricos, los balones tienen 700 centilitros, ¿vale? Los 700 centilitros son pues un poquito más que una botella de Coca-Cola de las normales, ¿no? O sea, eso frente a 4 litros. Eso sería eso sería lo que, el balón. Lo que tapa. Exacto, vale. El balón tendría 700 centilitros. Hay personas que con esos 700 centilitros no pueden comer, vamos, se toman un vasito de agua y están llenos. Sin embargo, hay otros pacientes que se ponen el balón y pueden comer como si no lo tuviesen puesto. ¿Por qué? Porque su estómago es especialmente elástico, porque tienen muchísima capacidad para pues, albergar comida. Exacto. Entonces, la saciedad es importante que tengamos en cuenta que es una señal química que emite mi estómago y llega a mi cerebro y tarda un tiempo, mientras que estar lleno es una sensación física. Vale, sí. O sea, que eso es importante. Hablas de lo de los balones gástricos. Yo te quiero preguntar, porque yo tengo en consulta personas que se han sometido a este tipo de intervenciones y que luego no han mejorado en su conducta con los alimentos ni tampoco realmente en peso. Sí que inicialmente, ¿no? Pero que al final lo que yo veo es que a los años vuelven a la misma problemática. ¿Esto por qué? ¿Por qué es, no? O sea, ¿qué pasa? Pues yo te diría que es importante tener en cuenta que cuando hacemos un proceso nutricional las estadísticas van en nuestra contra.
Si tú haces un proceso nutricional, sea una dieta, sea una intervención, 1 de cada 5 personas que empieza una dieta fracasa. Pues no, Bentón, 1 de cada 5 lo consigue. Vale, Es decir, solo 1 de cada 5. 1 de cada 5 lo consigue. Entonces es muy difícil que un proceso nutricional me permita perder peso y mantenerme en ese peso que he perdido. Cuando nosotros investigamos sobre los procesos que nosotros hacemos, las reducciones de estómago, los balones, etcétera, etcétera, la variable más significativa no es si se hace en un balón, si el estómago queda más o menos cerrado. La variable que más predice el éxito es la adherencia al tratamiento. Si un paciente, después de someterse a una intervención, se pasa 2 años con un seguimiento de nutrición y psicología que les ayudan a reeducarse, tienen una posibilidad de éxito muchísimo mayor que el que simplemente se somete a la intervención y pretende vivir como antes, pero comiendo menos. Al final, es importante que las personas se planteen los procesos nutricionales como un plan de cambio de vida. Tú puedes perder todo el peso que te dé la gana, puedes tener el estómago todo lo pequeño que tú quieras, o puedes tener todo el estómago ocupado por un balón casi gigante. Daría igual, porque si un paciente llega a la consulta del nutricionista o a la consulta del médico o a la consulta del psicólogo y quiere perder peso, es importante que tengamos en cuenta que lo que tenemos que hacer es cambiar lo que les ha traído hasta aquí. Si estábamos aquí sentados es porque algo no ha ido bien. Y eso que no ha ido bien es lo que nosotros vamos a tener que modificar. Si tú tienes como objetivo perder peso porque te quieres poner un bañador en verano o porque tienes la comunión de tu hija o porque crees que en el trabajo no te valoran suficiente, estás utilizando una motivación que cuando la consigas, ¿qué va a hacer que lo mantengas? Es importante plantearnos que el objetivo es hacer un cambio de vida. Si yo no cambio mi vida, puedes perder todo el peso que quieras, que aquí volverás, porque tu cuerpo tiene una memoria celular que va a hacer que tengas mayor facilidad para acumular materia grasa. Entonces, el tratamiento del hambre emocional, no, pero en este caso sí, de la obesidad o personas que se plantean intervenciones como esta, es modificar los hábitos que nos han traído hasta aquí. Uno de esos hábitos, casi siempre, es el hambre emocional, de cualquiera de los 3 tipos que hemos mencionado antes. Claro, o sea, que al final es que es un tratamiento que tiene que ser multifactorial, ¿no? Pero que en este caso yo sí que reivindicaría la importancia de un acompañamiento psicológico que ayude a las personas a lidiar con todas las emociones y todas las... Yo creo que hay mucho asociado al trauma, ¿no? Con estas cosas, o sea, todas las vivencias traumáticas del pasado que igual no están trabajadas, que están influyendo en que ante cualquier frustración, ante cualquier dificultad, acudamos a la comida. Sí, yo me acuerdo de 2 casos que fueron súper bonitos y que fueron, yo entré a trabajar y había una mujer que se había sometido a una intervención y estaba teniendo muchísimos problemas para mantener el peso una vez perdido. Hice una intervención con ella y luego trabajamos en psicología clínica. Después directamente hice una intervención con ella a nivel psicodinámico, de temas relacionales con la familia. Tratamos esos temas y a partir de tratar esos temas la paciente fue capaz de controlar su peso, casi sin hablar de la alimentación, solo haciendo un tratamiento psicológico por trauma y abandono, ¿no? ¿Qué pasó? Que pasado un tiempo su marido se quiso someter a una intervención también, pero lo que hizo fue llamarme a mí primero, hacer una terapia y después de que hiciésemos la terapia, en la cual también tratamos temas de trauma familiar, temas de abandono, etcétera, etcétera, luego cuando él vino a la unidad, se hizo la reducción de estómago, yo casi no tuve que verle, porque él ya venía sanado de antemano. De tal forma de que el tratamiento en él fue un éxito rotundo. Creo que esta persona perdió 30 kilos. No tenía hambre emocional ya antes de hacerse la intervención. La intervención fue una ayuda simplemente a perder peso, pero él ya había tratado el hambre emocional, ya había tratado la frustración, ya había tratado la cierta adicción que tenía y los atracones. Entonces, luego el proceso de pérdida de peso fue verdaderamente fácil para él. Y así te lo contaba, ¿no? Como algo sencillo. Hablas de algo que es muy interesante en estos 2 casos y es de heridas de abandono, ¿no? O sea, es que me recuerda a un libro que a mí me ayuda mucho a entender esto, que se llama When Food is Love. Yo creo que la traducción es, ¿no? Como cuando la comida es amor, de Jeanine Roth, que es una autora británica. Y
Claro, o sea, hay mucho de esto, ¿no? O sea, de heridas de abandono, de apego, ¿no? Que la persona ha aprendido a canalizar a través de lo primero que tenía a mano, ¿no? Uh-huh. Sí, una cosa que veo muy habitualmente también es el tema de la exclusión social. Sí. Por ejemplo, personas que son capaces de controlar el apetito, controlar sus impulsos, tolerar la frustración cuando están solos, cuando están trabajando, pero sin embargo cuando están en sociedad no pueden controlarse. Y si te pones a escarbar un poquito ahí, lo que pasa es que esa persona, si tuviese que, pues en un proceso de nutrición en el cual están intentando perder peso, si ellos tuviesen que alimentarse diferente a las otras personas con las que están sentadas a la mesa, se sentirían excluidos, ¿no? Estoy hablando de temas de bullying, temas de moving o temas de exclusión en la familia. Estas personas sienten que si están en la mesa y están haciendo una conducta distinta a los demás, se van a sentir excluidos. Y esa sensación de sentirse excluidos para ellos es dolorosísima. Porque en cierto sentido sí que están parcialmente excluidos, ¿no? Pues si se pide una ración para compartir para 4 y al final comparten 3 y uno se toma una ración por separado, sí que existe cierta exclusión, ¿no? Porque al final en España, bueno, no sé, supongo que el resto del mundo también, comer es una forma de relacionarnos y de estar juntos y de querernos también unos a otros, ¿no? Entonces, esta sensación de exclusión social es algo que me encuentro bastante y esto sí que es algo que no me había planteado antes de empezar a dedicarme a estos temas de bullying y cosas parecidas que se pueden ver. Claro, o sea, como el quiero encajar, entonces por eso adopto patrones disfuncionales con la comida aunque sé que no me debería permitir esta comida porque no me va a sentar bien, no me viene bien, lo hago para encajar, ¿no? Es eso. Claro, porque por ejemplo, también me acuerdo de un caso de una mujer que le sucedía esto. ¿Qué pasaba? Que esta mujer estaba intentando perder peso por un objetivo muy positivo, ¿no? Que es que ella que se quería someter a un proceso de fertilidad y tenía que perder peso para ello. Entonces, la sensación de culpa y frustración que tenía esta mujer después de no haber sido capaz de controlar sus impulsos era tremenda, porque por haberse comido un alimento X palátil, luego sentía que estaba fracasando a su proyecto de vida, de familia, ¿no? Que era un impacto emocional súper fuerte en ella y aún así no conseguía hacerlo. Pues evidentemente esta persona necesitaba ayuda, ¿no? Ahora que lo mencionas, pero yo creo que eso nos vamos a centrar en ello luego, pero yo veo mucho esto, ¿no? O sea, yo trabajo con muchas mujeres que tienen dificultades a la hora de quedarse embarazadas, entonces, claro, lo primero que recomienda el médico es, pues vete al endocrino y que te ponga una dieta. Claro, el efecto de las dietas restrictivas en estos temas yo creo que abordan muy poco, ¿no? El problema, ¿no? Y yo creo que muchas veces incluso lo incrementan la obsesión de la persona frente a la comida. Sí, me acuerdo de una paciente que tenía que era súper graciosa, que fue al médico a mirarse un tema porque se tenía que hacer una operación de rodilla y claro, yo estaba tratando con ella un TCA muy complejo, pues con todas las complejidades que tiene un trastorno de la conducta alimenticia. ¿Qué pasa? Lo primero que llegó al médico y el médico le dijo, lo que tienes que hacer es adelgazar, toma esta dieta, ¿no? Y claro, mi paciente cogió la dieta y se fue a casa diciendo, claro, esto es muy sencillo, ¿no? Pero yo he venido porque me duele la rodilla. Entonces sí que creo que a veces no somos conscientes de lo verdaderamente difícil que es superar el hambre emocional o la tolerancia a la frustración o la adicción a la comida para las personas y lo tratamos como que es algo que con fuerza de voluntad y ya lo solucionas. Claro. ¿no? Y yo veo que hay mucho estigma y por eso se silencia tanto porque es como, es que yo fallo, ¿no? Es que no tengo suficiente fuerza de voluntad, es que no soy lo suficientemente fuerte y es mucho más complejo que eso, ¿no? Bueno, complejo a nivel... Tuve una paciente que tenía una tasa metabólica, creo que era de 500 o 700 calorías al día. Era una mujer que hacía más deporte que, vamos, creo que hacía 2 horas de deporte al día, todos los días. Llegó a pesar más de 160 kilos y perdió 30 kilos o 40 kilos en 2 años con un esfuerzo tremendo. ¿Qué pasa? Que ella no se podía esforzar más. Claro. Y llegaba un momento en el que ella ya no perdía más. Y ella sentía que desde fuera se la seguía estigmatizando y se la seguía diciendo que no ponía suficiente de su parte. No es así, ¿no? Esto es un caso metabólico. Pero luego, si entramos en el proceso psicológico, es que hay personas que verdaderamente no pueden tolerar la adicción que tienen con la comida. No pueden tolerar las emociones de las que huyen
a través de la comida, ¿no? Que igual si no tuviesen esas estrategias de comer, igual se disociaban, ¿no? O entraban en estrategias de gestión emocional mucho más disfuncionales. Claro, de consumo de tóxicos o de, no sé, yo es que veo mucho que la gente se va muchas veces o a través de la comida o a través de la adicción al sexo, ¿no? Conductas problemáticas con la sexualidad. Claro que no, es algo que es verdaderamente complejo de abordar en los casos en los que es grave, que creo que socialmente es como, joder, pues deja de hacerlo, ¿no? Claro, si fuese como... Sí, pero esto es como estás triste, no estés triste, ¿no? O sea, todo se ve muy, muy simplificado. ¿Cómo abordamos esto en terapia? ¿Cómo ayudamos a las personas? Vale, lo que voy a hacer es reducir un poco el nivel de gravedad, ¿no? Porque me he ido a casos un poco graves y creo que esto es un poco para que le pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Cuando yo estoy en un proceso de alimentación emocional y me estoy sintiendo mal por ello, creo que lo principal es, uno, ser conscientes del problema, ¿vale? ¿Cuál de estas 3 variables es la mía, ¿no? Si yo intento tratar los 3 problemas de la misma forma, no lo voy a conseguir. Entonces, para recordar los 3 problemas es, primero... En primer caso, tendríamos no ser capaz de tolerar la frustración. A mí me apetece comerme algo y no soy capaz de tolerar el malestar que me produce no comérmelo, ¿vale? El segundo caso sería las personas que huyen de las emociones que sienten a través de la comida. Lo más fácil es el aburrimiento, ¿no? Estoy aburrido y me voy a la nevera y como para no tolerar el aburrimiento. Y en casos un poco más importantes o con emociones más intensas, podría ser estoy triste porque he sentido una ruptura de pareja y recurro a el helado de chocolate para lidiar con ello. Y el tercer caso es el caso de las adicciones, la adicción a la comida. El caso de la adicción a la comida creo que requiere siempre de una intervención clínica o la mayoría de veces, en mi experiencia. Por los otros 2 casos, creo que es importante saber qué me pasa. Voy a analizar mi situación, voy a intentar entender lo que me pasa, porque si yo me sigo machacando y me sigo flagelando, como hemos hablado, no vamos a solucionar nada. Otro de los factores súper importantes que tiene que haber en el tratamiento o en la intervención sobre la alimentación emocional es la psicoeducación emocional, ¿vale? Si yo no soy consciente de que lo que tengo es frustración y lo llamo ansiedad, no, es que tengo ansiedad por la comida. Sí, y dices, que es muy común. ¿qué es eso de la ansiedad por la comida, ¿no? Bueno, tú sabes, la ansiedad es la respuesta fisiológica que da mi cuerpo frente a una amenaza. O sea, ¿qué tiene que ver esto con comer, ¿no? Vale. Si tú lo llamas a ansiedad por la comida o dices que no te puedes controlar, bueno, vamos a intentar desglosar esas palabras tan grandes y con tan poco significado que utilizas. Vamos a decir, no, mira, lo que pasa es que te sientes frustrado, lo que pasa es que no quieres sentirte triste, lo que pasa es que no quieres estar aburrido, lo que pasa es que no... lo que pasa te sientes solo, ¿no? Exacto. O sea, sí, o sea, como ayudar a la persona a articular todo ese contenido emocional que está tapando con la comida y además que se queda siempre en ese es que he comido de más, es que, ¿no? Y es que tengo ansiedad. Es que es verdad que muchas personas vienen a consulta, ¿no? Y todo es ansiedad. Pero a ver, vamos a afinar, ¿no? Claro, o sea, claro. La ansiedad, yo a veces me la imagino como si fuese una especie de monstruo difuso que hace a la gente hacer cosas, ¿no? Y creo que no es el caso, sino que es que las personas a veces, bueno, y yo mismo, y todos, no afinamos mucho, no dedicamos mucho tiempo a pensar en nosotros mismos y en lo que nos sucede. Si somos conscientes de que lo que nos sucede, somos capaces de ponerle solución. Pero si le llamamos de una forma que hace que no lo entienda, no soy capaz de solucionarlo. Y creo que la cosa que más ayuda a las personas en cualquiera de las 3 situaciones es la aceptación. Por eso me encanta el mindfulness y me encantan las intervenciones basadas con meditación o de aceptación y compromiso, porque si yo soy capaz de aceptar que voy a estar frustrado, automáticamente salgo de la trampa de la culpa, automáticamente no voy a necesitar esa herramienta. Si yo acepto que estoy triste y que estar triste tiene una finalidad evolutiva que quiere hacerme entender algo y profundizar en mí mismo y conocerme más a mí mismo, no tendré que huir de la tristeza. Si yo puedo aceptar que voy a estar aburrido y no necesito comida para lidiar con mi aburrimiento, cada vez seremos más libres, ¿no? La aceptación al final nos hace libres y lo que muchas veces yo siento es que a veces los pacientes son esclavos de la comida. Es decir, la comida tiene poder sobre ellos en vez de ser ellos dueños de sus actos. Entonces, la aceptación de las situaciones de malestar les permite ser libres de esa esclavitud.
Claro. Es todo a través de, o sea, la aceptación, la integración, ¿no? Y la exposición a esas sensaciones a las cuales pues quizá nunca se han expuesto, ¿no? O sea, nunca se han enfrentado a lo que es sentirse realmente solos o sentirse realmente angustiados. Claro, son emociones intensas, ¿no? Que son difíciles de tolerar, pero que nos traen muchísima información acerca de lo que nos pasa. Exacto. Y yo creo que además es que ahí abrimos la puerta a solucionar, ¿no? O sea, ¿por qué siento angustia? ¿Qué me pasa? ¿Qué me preocupa? ¿Qué necesito realmente? ¿Qué cambios puedo implantar en mi vida para solucionar esto? Y yo creo que ahí eso es... O sea, que esto va por capas y que cuando entramos en ese terreno de las emociones es cuando la comida, en muchos casos, en estos casos menos graves, ocupa un segundo plano total. ¿No? Ya no estamos tratando esto del hambre emocional, ya estamos tratando tus problemas del presente o del pasado. Exacto. Al final, en casos, cuando los casos requieren una intervención clínica, el hambre emocional es el síntoma, ¿no? Lo que has dicho tú, la punta del iceberg. Es lo que entra por la puerta, pero que en verdad solo es una parte de un problema mayor. O, de hecho, es una forma de intentar solucionar un problema mayor. Claro, sí, sí. Una manera, una estrategia que inicialmente no fue adaptativa en un momento de tu vida, pero que ahora es desadaptativa y te está generando problemas y culpa, ¿no? Y a veces daño a tu propio cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y en casos extremos una adicción. ¿Cómo podemos explicarles a las personas cómo diferenciar entre este hambre emocional y el hambre fisiológico? Porque yo creo que también es interesante enseñar, ¿no? O sea, ¿qué es el hambre? O sea, ¿cómo se siente esto, ¿no? ¿Cómo lo podemos sentir? Creo que casi todos los pacientes que he tratado y les he explicado qué es el hambre emocional y qué es el hambre fisiológica han sabido identificarlo a la semana siguiente. En la siguiente sesión ya eran capaces de hacerlo. Porque el hambre emocional al final surge de forma abrupta. Yo estoy tranquilamente aquí grabando un podcast y de repente, ¡pum!, pues me apetece comerme ese plato de espaguetis del que hemos hablado. Y además me pide unos alimentos concretos. Me suele pedir alimentos palátiles, ¿no? Me suele pedir alimentos ricos. Y además no me lo voy a saciar con otros alimentos. Si yo Eso es el hambre emocional. Exacto. Vale. Pero sin embargo, el hambre biológica surge poco a poco. ¿Por qué? Porque yo me voy de alguna forma desnutriendo poco a poco. No paso de estar bien nutrido a estar desnutrido de alguna forma. No es de 0 a 100. Exacto. Aparece poco a poco y se sacia con cualquier alimento, ¿no? Yo como lo que tenía planeado comer y no sigo pensando en que, joder, pues a ver si mañana me como unos espaguetis. Es decir, automáticamente yo me sacio comiendo. Si lo que tengo es hambre emocional, como y me sacio. Si yo lo que tengo es una apetencia, un hambre emocional, aunque coma otras cosas no me voy a saciar. Siempre voy a terminar de comer y querer ese trozo de chocolate de último o después voy a seguir pensando, bueno, pues en la merienda me como un no sé qué. Es decir, también en función de la cantidad de frustración que nos genere, también podríamos identificar si es hambre emocional, ¿no? Si todos hemos experimentado que teníamos hambre y no nos generaba malestar, ¿no? En el colegio, pues cuando estabas en el colegio estabas encerrado y la hora de comer era la hora de comer y no podías hacer nada. Si te entraba hambre antes, sabías que te podías esperar una hora y no había ningún problema. Cuando nosotros tenemos hambre emocional, normalmente el no saciarla nos va generando ansiedad, nos va generando inquietud, nos va generando malestar. Claro, o sea que hay como es de 0 a 100 y empieza a generar una sensación psicológica de... Sí, por simplificarlo, ¿no? Vamos a ver, el hambre emocional aparece de golpe, el hambre física aparece poco a poco. El hambre emocional me pide alimentos concretos, el hambre física me pide comer. El hambre emocional genera frustración o puede generarnos malestar y el hambre fisiológica no. Es muy interesante esto que dices de lo de los alimentos concretos, porque yo creo que tú lo verás también en consulta, ¿no? Que muchos pacientes que tienen estas conductas de atracón no se dan atracones normalmente con lentejas o con comidas saludables, es todo mucho con hidratos de absorción rápida. Uh-huh. Y yo me encuentro también mucho con
alimentos que son crujientes. Patatas fritas, chocolate que pueden morder, ¿no? O sea, cosas o tostadas, o sea, cosas que crujen. Y sí que he leído en algunas investigaciones que hay una asociación, ¿no? Con emociones como puede ser la rabia y la descarga mandibular. Entonces también puede que muchas personas, ¿no? Que se dan ese tipo de conductas en las que, claro, tú estás comiendo, moviendo la mandíbula sin parar, lo que tengan es una represión en muchos casos de emociones relacionadas con la rabia, con la ira y en este caso también por extensión con la frustración, ¿no? Y eso produce una descarga mandibular que satisfacemos a través de esa ingesta, ¿no? De cosas como crunchy, ¿no? Como crujientes. Esto no me acuerdo del artículo, pero lo leí, ¿no? Que había pues indicios de que esto podía ser posible. Me parece súper interesante y además, según lo has dicho, lo va hilado con la teoría polivagal, que es de otro rollo, pero sí me interesaría investigar sobre eso. No lo conozco, pero en mi experiencia, cuando los pacientes se someten a la reducción de estómago, luego tienen que pasarse 1 semana y media a líquidos entera. Después, ¿no? Y la mayoría de pacientes me dicen, hambre, no tengo nada, pero quiero morder cosas. Mira. Porque llevan 1 semana sin poder masticar nada, ¿no? Y la queja general suele ser esa. No hambre, no querer comer un alimento, sino querer masticar algo. Por eso yo creo que es muy importante, o sea, que cada persona en terapia o solo, pero yo creo que la terapia ayuda mucho a esto, o sea, genere como un mapa emocional de aquellas emociones, de aquellos conflictos que uno suele tapar a través de la comida, ¿no? Porque normalmente yo sí que me encuentro, ¿no? Que depende, varía en la persona. Lo que has dicho del abandono, de la soledad es yo creo que un tema recurrente, pero la rabia reprimida también es otro tema recurrente en lo que yo me encuentro al menos en cuanto al hambre emocional, ¿no? Entonces tenemos que entender, oye, ¿ante qué emociones o experiencias afectivas yo tiendo a eso? ¿Sabes? Porque ahí eso nos va a ayudar sobre todo a decir, bueno, estoy empezando con esta conducta de atracón, vale, pero ¿qué me pasa? ¿No? O sea, es aprender a leernos mejor. Quiero también preguntarte ¿qué conductas podríamos evitar con la comida? ¿No? Porque yo creo que hay muchas veces que desarrollamos conductas muy, muy dañinas y que incluso la sociedad, las redes sociales nos están influyendo, no sé si te encuentras todo esto, ¿no? Pero maneras no tan sanas, ¿no? De relacionarnos con la comida, como pueden ser las dietas restrictivas, y que pueden incluso fomentar este tipo de problemas. Por generalizar, ¿no? Creo que los extremos suelen ser malos, ¿vale? Tanto la restricción pura con dietas verdaderamente estrictas suele generar un incremento de la compulsión, es decir, suele generar que las personas luego tengan más frustración, tengan más apetencia, etcétera, etcétera. Las dietas exageradamente abiertas en muchos casos también pueden generar frustración o pueden generar malestar porque las personas, si les damos un abanico muy grande, al final luego solo cogen lo que les gusta. Claro. ¿No? Y al final eso que les gusta, aunque estuviese dentro de la dieta, si lo comes en exceso, acaba siendo malo para ti, ¿no? Al final, un proceso nutricional sano es un proceso en el cual tú comes lo que te puedes permitir, ¿no? Cada persona se puede permitir un nivel de calorías o un nivel de azúcares y de grasas en función de cómo es él. Y esto es injusto, pero es la realidad, ¿no? Yeah. Cada uno se puede permitir unas cosas. Entonces, los procesos hiperrestrictivos yo he visto que pueden generar mucho malestar a las personas, pero también he visto procesos muy restrictivos que ayudan mucho a otras personas que han venido de crianzas muy desorganizadas, en las cuales nunca han tenido unos límites y nunca se les ha enseñado a llevar un estilo nutricional adecuado. Cuando se les dan unas pautas y unas normas se sienten muy acogidos, se sienten muy, muy tutelados y les hace sentirse muy, muy seguros, ¿no? Al final sería como esa figura segura. Claro, eso que no se les ha dado, ¿no? O sea, es interesante eso que dices, ¿no? O sea, que a través de esas pautas, de ese aprender a comer a unas horas, ¿no? O a comer ciertos alimentos que son buenos para ti, también hay una reparación del apego. Exacto, se les hace una reparación del apego.
Yo en mi trabajo con distintos nutricionistas y en función de los perfiles de los pacientes intento que vayan a unos o a otros porque sé que unos son más restrictivos que otros son más abiertos. Entonces, en función de las características de la propia persona, sí que busco que vayan a un estilo nutricional o a otro, ¿no? Por eso las personas que vayan a un proceso nutricional y no lo consigan o no les sea de su agrado, pueden buscar alternativas, ¿no? Igual que con los psicólogos. Claro, que hay muchas corrientes, ¿no? Es que efectivamente yo eso es lo que me encuentro, que muchas personas salen muy dañadas y muy rebotadas de ciertos nutricionistas y yo les animo siempre a buscar, bueno, al suyo, ¿no? O al nutricionista que se adecue o que entienda más allá, ¿no? Su problema. Y otra de las cosas que más dolor genera a los pacientes a veces es no asimilar su realidad. Porque yo tengo pacientes que se quejan y dicen, pero si yo tengo una amiga que está a dieta como yo y come de todo, come pasta integral, come sano, pero come de todo, y yo que no como hidratos, que no como no sé qué, ¿por qué no estoy perdiendo peso? La realidad y lo cruel de esta situación es que tú no te puedes permitir eso. Entonces, las dietas muy restrictivas para una persona así, igual es lo que necesita. Igual lo que tenemos que hacer es un proceso de aceptación de que tu realidad es esa. Por lo general, las dietas muy restrictivas son peores y tienen peores resultados y y los estilos nuevos de nutrición van más por un estilo de nutricional más sano, más regular, etcétera, etcétera. Sí, que cree hábitos no para siempre, ¿no? O sea... Pero hay personas que bajo ese tipo de estilos nutricionales no pierden peso y siguen obesas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también es importante aceptarlo, ¿no? De la misma forma que podemos aceptar, pues no sé, una diabetes o una hipertensión o una situación biológica que es mala y que tenemos que cuidar. Claro. O sea, que es como también un proceso de conocer el cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué necesita realmente mi cuerpo? Claro, que este es el tema, o sea, yo, pues de lo que he leído, estoy a favor de la alimentación intuitiva. Me parece que las dietas restrictivas ya han hecho suficiente daño, pero que no es del todo la panacea, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves tú este tema? Vale, cuando me hablas de la alimentación intuitiva, me gustaría que me aclarases un poco porque conozco muchas dietas distintas. Toda esta corriente, ¿no?, que habla de que no hay alimentos buenos y malos, ni permitidos ni prohibidos, sino que se basa mucho más en ayudar a la persona a escuchar, pues eso, ¿no? A escuchar las señales de saciedad, a escuchar las señales realmente de hambre emocional o hambre fisiológica, y se basa mucho más en ayudar a la persona a entender qué es lo que realmente le está pidiendo su cuerpo. Dentro de una nutrición, o sea, lo que sabemos que hay cosas más saludables que otras, pero permitiendo a la persona de alguna manera elegir desde ese lado suyo más sano los alimentos. Bueno, por un lado lo que has dicho de aprender a identificar señales de saciedad y de hambre emocional, todo esto es fantástico y está muy bien. También yo trabajo con un target de población que normalmente vienen ya muy rebotados de otros estilos nutricionales y de dietas. Muy pocas personas cogen como primera intervención reducirse el estómago, ¿no? Claro. Entonces, mi visión está un poco sesgada porque veo población con problemas metabólicos muchos. Entonces, creo que si muchos de los pacientes que yo conozco se alimentasen de lo que ellos les pide su cuerpo o de lo que les apetece, que no haya alimentos malos, no volverían a ser obesos. Pero esto es en casos con metabolismos que son especialmente desagradables para ellos o desagradecidos, ¿no? Sí. Por lo general, yo creo que también hay personas que tienen que aceptar a que se puede comer de todo, pero cuando te lo puedes permitir, ¿no? De la misma forma que la economía familiar puede hacer un viaje cuando te lo puedes permitir. Cuando se lo puede permitir. No cuando te apetece, ¿no? También es ser consciente de cuál es mi realidad biológica. Yo hay día, pues si tú tienes unos ingresos tremendos, igual puedes hacer viajes todos los fines de semana o todos los días. Si tú tienes unos ingresos normales o bajos, igual solo puedes viajar de vez en cuando. Entonces, ¿alimentos buenos y malos? No lo sé. No sabría qué decirte porque creo que a nivel metabólico, microbiota, hay muchas cosas que desconozco.
pero sí que creo que es importante que las personas sean conscientes de qué tren de vida se puede permitir su cuerpo, cuál es su realidad biológica. Y esto es muy duro, porque tengo muchos pacientes que tienen que hacer un duelo real de esta situación, que es decir, tú pensabas que tu vida era así, pero tu vida no es así, tu cuerpo no te lo puede permitir y no podemos hacer nada. Claro, claro. Y claro, yo con el tema de la alimentación intuitiva, con lo de no hay alimentos buenos y malos, a mí o sea, desde un punto de vista psicológico me parece sano plantearlo así porque en la prohibición aparece la adicción y aparece la obsesión, eso es así. Entonces, bueno, pues tener un estilo no restrictivo es yo creo que hace que nos podamos ajustar mucho mejor a una alimentación sana, pero sí hay alimentos buenos y alimentos malos. O sea, es decir, el azúcar no fuera de las frutas o de los, ¿no? La presencia natural en los alimentos no es bueno. Sabemos que hay determinados alimentos procesados que dañan mucho la microbiota y ahora tenemos cantidades ingentes de investigación que nos están enseñando que los precursores de muchos de nuestros neurotransmisores se segregan en el estómago, o sea, la importancia de la microbiota para la salud mental. Entonces, sabemos que hay alimentos que dañan esto, igual que el alcohol, ¿no? Igual que las drogas lo dañan. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay alimentos que van a ser mejores para nuestra salud mental y para nuestro organismo y otros que no, pero que no deberíamos de prohibirnos sistemáticamente, a menos que en estos casos, ¿no? Pero que yo creo que... Claro, es como el alcohol, ¿no? ¿Qué cantidad de alcohol es saludable para tu cuerpo? Ninguna. Eso es así. A pesar de lo de no, una copa de vino al día es mejor para el corazón. Bueno, en términos generales no va a haber ningún médico que te diga lo que tienes que hacer es tomar más alcohol, ¿no? De la cantidad que estás tomando. ¿Eso quiere decir que yo le voy a decir a un paciente que no se vuelva a tomar una copa de vino en su vida? Por lo general, no. Supongo que habrá situaciones que sí, pero por lo general no. Ahora, que no hay alimentos buenos ni malos, pues estoy pensando en pacientes míos que son adictos. Creo que no, que para ellos es muy malo consumir determinados tipos de alimentos. Y ya no te hablo de microbiota, nutrición, no, solo para su psique. Creo que consumir ese tipo de alimentos les hace entrar en mecanismos psicológicos, en una recaída espontánea, ¿no? Que es lo que se da en las adicciones, ¿no? Sí. Consumo una vez y ya estoy consumiendo como si no lo hubiese dejado nunca. Entonces, ese tipo de mensajes creo que están muy bien para la población en general y que creo que para la mayoría de nosotros es la realidad, pero también tenemos que tener en cuenta que hay personas con unas realidades biológicas y psíquicas distintas. Enrique, y para ir finalizando, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para seguir entendiendo más este tema, para complementar todo lo que hemos hablado hoy aquí? Yo la recomendación que hago para mis pacientes y para las personas en general es hacer mindfulness. Vale. ¿Por qué? Porque como neuropsicólogo el mindfulness me encanta. ¿Por qué? Porque estimula el área prefrontal, esta de que te golpeas con la señal, entonces va a hacer que tengas mayor capacidad para controlarte, va a hacer que tengas mayor capacidad para planificar, va a hacer que puedas dirigir tu atención de una forma más correcta, cosa que a la hora del manejo del hambre emocional es muy positivo. Además, el mindfulness siempre va acompañado de una sensación de aceptación del momento presente. Si tenemos una capacidad de aceptación de las sensaciones desagradables, el manejo a través del hambre emocional no lo vamos a necesitar. Entonces, yo recomiendo practicar mindfulness para mis pacientes. Sé que el mindfulness en ocasiones para algunos pacientes puede ser verdaderamente difícil de hacer en casos de trauma complejo, etcétera, etcétera, pero para la población en general sí que recomendaría hacer eso para poder relacionarnos mejor con todo en la vida. Sí, es verdad, ¿no? O sea, como ir generando una mirada más consciente y en este caso con la alimentación, por además lo que has dicho, ¿no? O sea, el hecho de distinguir entre lo que es el hambre fisiológico, qué es el hambre emocional. Si yo me miro, si yo me detengo en mi cuerpo, en lo que estoy sintiendo, voy a ser capaz de identificarlo. Y también a la hora de comer, ¿no? O sea, si yo me detengo más en cómo estoy comiendo, cómo estoy saboreando el alimento, probablemente pasen más segundos, más minutos y esa sensación de saciedad va a llegar, ¿no? Más allá, antes de seguir comiendo y llegar a estar lleno, ¿no? O sea, yo creo que es importante el mindfulness para detectar esas
esas señales. Yo os he mencionado antes este libro, ¿no?, de Jeanine Roth, que a mí me ayudó mucho en su momento, que es Cuando la comida es amor. Ella ha escrito, porque además es un libro que es interesante porque está escrito en primera persona, o sea, bajo su experiencia, de cómo ella se relacionaba con la comida a través de sus vacíos afectivos, ¿no? Yo creo que eso es algo con lo que mucha gente se va a sentir identificada. Bueno, en cuanto a libros, en su momento leí un libro que se llamaba Coaching Nutricional, que no indaga mucho en temas profundos, pero que está lleno de herramientas, ¿vale? Es un libro que tiene un montón de herramientas que pueden ser muy útiles para que las personas empiecen a intentar ayudarse con esta temática. Y una recomendación que sí que haría es ver para entrar en el tema del hambre emocional, de la adicción a la comida, del sufrimiento que la obesidad puede producir en las personas, también orientándonos un poco a eso, es la primera temporada de This Is Us, ¿vale? No sé si la siguiente... Sí, es verdad. ¿Vale? No he visto la siguiente, solo he visto la primera, pero se ve bastante bien cómo es la adicción a la comida. Más que la incapacidad para poder romper los patrones que venía previamente, a pesar de que los dos personajes que sufren obesidad se quieren intentar salir de esa dinámica y lo verdaderamente difícil que es salir de la adicción a la comida en este caso. Sí que es verdad que ¿cómo se llama? Kate o Katie, no sé, una de las hermanas, sí. ¿no? En este caso creo que el personaje que a mí más me cuadra con una adicción a la comida es el novio de ella. Sí. Vale. Es el paciente, es la persona que no consigue cambiar sus estilos de alimentación, independientemente de que lo intenta, independientemente de que lo hace por otra persona, no lo consigue. Y yo en este sentido me acabo de acordar, ¿no?, que además recientemente ha sido galardonada con un Oscar, la película de The Whale, con Brendan Fraser. Yo creo que en un caso muy extremo, o sea, de nuevo estamos yéndonos a casos de obesidad, aporta también mucha luz y con mucha sensibilidad acerca de la problemática, y que en este caso es casi como una manera de suicidarse, ¿no? O sea, esta ingesta tan destructiva de la comida, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es sensibilizar sobre todo el espectro de dificultades que los seres humanos experienciamos a raíz de la comida, que hay... sobre todo yo creo que entender que esto no se puede atender desde una rama puramente biológica, médica, ni siquiera nutricional. O sea, que yo creo que aquí los psicólogos tenemos un papel de acompañamiento fundamental, ¿no?, y de ayudar a las personas a comprender pues de dónde les vienen estos patrones, cómo han aprendido a comer así, ¿no?, cuál es su relación consigo mismos a través de la comida. Y bueno, yo creo que tú haces una grandísima labor de ayuda a todas estas personas. Te agradezco muchísimo, Enrique, que hayas estado aquí con nosotros y que nos hayas ayudado a entender más este tema. Quiero además hacerte, como miembro honorífico, ¿no?, o sea, de Necesito Terapia, hacerte entrega de esta camiseta de nuestra asociación, porque ya sabéis todos que la salud mental es un derecho. Pues Enrique, pues muchas gracias por la entrevista, está muy a gusto, así que genial. Pues ya sabéis, podéis seguirnos con nuevos capítulos de Necesito Terapia y seguiremos arrojando luz sobre temas tan importantes para la psicología.